Hola amigos. ¿Cómo interpretamos esto? En Ucrania comenzaron los combates directos entre fuerzas rusas y estadounidenses. Rusia está movilizando misiles de largo alcance incluidos los S-400 y los intercontinentales como el Avangard. En contra de las demandas de Rusia, Turquía comienza a enviar tropas a Siria, preparándose para una operación terrestre sin precedentes. Después del ataque turco a los kurdos en Siria, Rusia llevó a cabo un ataque con Iskander-M o TRK contra militantes turcos. Ucrania ha creado el batallón Turan para luchar contra Rusia, totalmente financiado por Turquía. Irán lanzó un ataque con misiles balísticos increíblemente poderoso contra Irak. El ataque fue dirigido contra los kurdos iraquíes. Según la información del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, hasta la fecha, todas las formaciones de misiles han sido reequipadas con el moderno sistema de misiles Iskander-M o TRK, que no tiene análogos en el mundo. Según el Departamento de Defensa, los complejos Iskander-M o TRK, dado el alto poder destructivo de estos misiles y su precisión, sin olvidar que pueden ser portadores de cabezas nucleares. Y en lo político, en los últimos días estamos observando la puesta en escena de un discurso occidental, en el que el principal mantra es el de que el hermoso jardín occidental descrito por Borrell, hay que defenderlo, e incluso morir por él. Porque es una civilización basada en normas, o reglas, que es lo mismo. Atentos a esta coletilla de, basada en normas, porque deja al resto de la humanidad en el bando de los salvajes. Lo repite hasta la saciedad Pedro Sánchez y casi todos los políticos españoles. Ya lo utilizan asiduamente hasta los militares estadounidenses, por lo que me sugiere que es una consigna que ya tiene algún fin muy concreto. Y si alguien cree que tal como está el cotarro, esta gente tiene los tempos bajo control, que abandone toda esperanza, porque esta gente no tiene bajo control nada. Quiero decir que ya han puesto una maquinaria en marcha con la prepotencia de que la podrán controlar a su antojo y pararla cuando quieran, y creo que ya estamos a 1 milímetro de que sea totalmente incontrolable. Por todo esto no me extraña que cada vez más exmandatarios están alertando del callejón al que nos están llevando, como es el caso del veterano político japonés, Yoshiro Mori, que ha criticado la visión unilateral de Falsimedia sobre el conflicto culpándola implícitamente de lo que está pasando. En Ucrania, comenzaron los combates entre la compañía militar privada rusa Wagner y la compañía militar privada estadounidense Mossad. En respuesta a la participación de la rusa en Ucrania, Estados Unidos envió la suya, que como veis también le han puesto nombre de músico. Joder, si los envidiosos volaran, algunos no aterrizarían nunca. Hasta varios cientos de mercenarios extranjeros de la compañía militar privada estadounidense Mossad fueron enviados al territorio de Ucrania para enfrentarse a la compañía militar privada rusa Wagner. De hecho, esta es la primera confrontación en toda regla entre dos compañías militares privadas en la historia, ya que los representantes de otras compañías militar privada extranjeras son solo civiles, mientras que el envío de la estadounidense a Ucrania es internacional. Se sabe que la compañía militar privada estadounidense Mossad tiene un área limitada de acción. En concreto, hablamos de Bakhmut, donde se han visto hasta la fecha las fuerzas más concentradas de la compañía militar privada Wagner rusa. Esto se debe a las intenciones de los Estados Unidos de contrarrestar exclusivamente a la compañía militar privada rusa. Se desconoce cuánto tiempo llevan los mercenarios estadounidenses en Bakhmut, sin embargo, a juzgar por una serie de datos, estos últimos llevan ahí durante al menos 2 meses. Justo cuando comenzaron las batallas más activas por Bakhmut. Hasta la fecha, Mossad, a juzgar por los datos presentados, es la compañía militar privada más grande que participa en las batallas del lado de Ucrania. Y es aquí donde entra en liza la mosqueante consigna del mantra, basado en normas, porque el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin pronunció comentarios en el Foro Internacional de Seguridad celebrado en Halifax, Canadá, el 19 de noviembre. Lloyd Austin declaró el sábado que el resultado del conflicto en Ucrania dará forma al orden geopolítico del siglo XXI. La estabilidad y prosperidad de Occidente está en juego, enfatizó.
El resultado de la guerra en Ucrania ayudará a determinar el curso de la seguridad global en este joven siglo, dijo Austin a una audiencia en el Foro de Seguridad de Halifax en Canadá. Y todos nosotros en América del Norte no tenemos la opción de quedarnos fuera de esto. La estabilidad y la prosperidad en ambos lados del Atlántico están en juego, continuó, afirmando que la operación militar de Rusia desgarra el orden internacional basado en reglas que nos mantiene a todos seguros. Pues resulta que el orden internacional basado en reglas es un término o mantra, que a menudo se usa indistintamente por el orden mundial liberal. Abarca la red de instituciones dominadas por Occidente, como el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, las Naciones Unidas, la Unión Europea y la OTAN, que han regulado la diplomacia, el comercio y los conflictos globales desde el final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero qué dicen los demás? Al comentar sobre este enfoque, por ejemplo, el presidente ruso Vladimir Putin ha argumentado que en lugar de beneficiar a todo el mundo, este orden sirve como un instrumento de hegemonía unipolar, utilizado por Estados Unidos para convertir al resto del mundo en sus vasallos. Occidente insiste en un orden basado en reglas, comentó en un discurso en septiembre. ¿De dónde vino eso de todos modos? ¿Quién ha visto alguna vez estas reglas? ¿Quién las acordó, o aprobó? Según el director del Consejo de Política Exterior y de Defensa ruso, Sergei Karaganov, Rusia es una gran potencia milenaria, toda una civilización, y no va a vivir con reglas falsas e improvisadas, declaró. Estamos presenciando el nacimiento de un nuevo orden mundial en el que Occidente tendrá que vivir dentro de sus posibilidades, dijo Sergei Karaganov. Putin ha hablado en numerosas ocasiones de construir un orden mundial multipolar, en el que múltiples superpotencias se equilibren y restrinjan entre sí. Y las disputas se resuelvan de acuerdo con las leyes en lugar de las reglas dictadas por Occidente. A principios de esta semana, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, declaró que Pekín está lista para trabajar con Rusia y otros países de ideas afines, para promover el desarrollo de un mundo multipolar. Mientras tanto, el veterano político japonés Yoshiro Mori, al alarmarse del cariz que toman los acontecimientos, ha criticado la visión unilateral de los medios sobre el conflicto. Y ha dicho que el presidente ucraniano Vladimir Zelensky ha hecho sufrir a la gente de su país, dijo el ex primer ministro japonés Yoshiro Mori. Y agregó que los medios en Japón están parcializados en su cobertura del conflicto entre Rusia y Ucrania. No entiendo muy bien por qué solo el presidente ruso Vladimir Putin es criticado, mientras que el señor Zelensky no es criticado en absoluto, y esto es un gran problema. El señor Zelensky ha hecho sufrir a muchos ucranianos, dijo Mori en un discurso en un evento político en Tokio el viernes, citado por Yodo News. Los medios japoneses están sesgados hacia un lado, están influenciados por informes de Occidente. No puedo evitar sentir que solo se basan en informes europeos y estadounidenses, agregó. Mori criticó la posición del actual primer ministro japonés, Fumio Kishida, sobre el conflicto como unilateral inclinado hacia Estados Unidos. Mori también advirtió que Rusia podría usar armas nucleares si la situación se deteriora, porque Putin reafirmó el mes pasado que Moscú se adherirá a su doctrina nuclear, que establece que Rusia usaría su arsenal nuclear solo en respuesta a un ataque con armas de destrucción masiva, o, si la existencia del Estado mismo está en juego. Japón, junto con muchos países occidentales, impuso sanciones a Rusia luego de que lanzara su operación militar en Ucrania a finales de febrero. Moscú respondió poniendo en la lista negra a más de 380 legisladores japoneses y prohibiendo la entrada al país de Kishida y otros altos miembros del gabinete. Creo que aquí también el político japonés se hace la pregunta que muchos nos hacemos: ¿a dónde nos conducirá toda esta rusofobia? No hace mucho, el ex jefe del conglomerado militar Roscosmos, Dmitry Rogozin, quien dijo que Rusia tiene un arma de misiles única, que en el futuro puede reemplazar las armas nucleares. Lo más probable es que la conversación sea sobre armas de misiles, que tienen características que los expertos militares llaman hipersónicas.
y me imagino que tendría en mente lo absurdo de una guerra nuclear si con estos misiles con una fuerza cinética impresionante pueden hacer un gran daño. Hoy en día, el concepto de destrucción nuclear mutua supone que una potencia nuclear, sujeta a la agresión nuclear de otra, tendrá tiempo para lanzar un ataque de represalia. Tanto Rusia como Estados Unidos tienen sistemas efectivos de alerta de ataques con misiles, satélites y poderosos radares sobre el horizonte. Son ellos quienes permitirán que el liderazgo político controle el estado de las fuerzas nucleares del enemigo, y si es necesario, responder. La tarea principal del país agresor es debilitar al máximo el potencial nuclear del enemigo. No le des la oportunidad de contraatacar. Estados Unidos ha realizado repetidamente simulaciones, cálculos de un posible conflicto nuclear con la Unión Soviética, y ahora con Rusia. La conclusión es decepcionante, la respuesta será segura y será aplastante. Se están invirtiendo enormes fondos en el desarrollo de la teoría y la parte material de dar el primer golpe y lograr la victoria. Lo principal para Estados Unidos es un conflicto nuclear con Rusia, que no implique grandes pérdidas por su parte. Para ellos están desarrollando diversas teorías y todo tipo de armas no nucleares, que según los estrategas de Washington, les permitirán tener superioridad sobre Rusia. Hoy están listos para usar armas no nucleares que, según algunos halcones, tomarán por sorpresa al Kremlin. Pero resulta que esas armas ya las tiene Rusia. Estados Unidos busca poseer armas no nucleares estratégicas, con un tiempo de vuelo corto hacia el objetivo y que no estén formalmente sujetas a ninguna restricción bilateral o internacional, cuyo uso pueda utilizarse para llevar a cabo misiones estratégicas ofensivas. Esto debería asegurar la derrota de un número significativo de fuerzas nucleares rusas, antes de que el comando enemigo tome la decisión de lanzar un ataque de represalia. Con este fin, Estados Unidos está desarrollando una serie de armas basadas en nuevos principios físicos, que permiten que los sistemas de armas no nucleares cumplan parcialmente las tareas de las fuerzas nucleares estratégicas. Se considera que la fuerza integral de estos sistemas son los misiles de crucero Tomahawk desplegados en barcos y submarinos. Esto está determinado por los planes agresivos de Estados Unidos hacia Rusia. Entonces, en octubre, el general retirado David Petraeus, ex jefe del Comando Central de Estados Unidos, dijo en la cadena ABC que si Moscú usaba armas nucleares en Ucrania, el Pentágono respondería con una respuesta militar no nuclear. ¿Cuál es esta respuesta? ¿Qué amenaza a América? Al principio, los estadounidenses iban a desarrollar un misil balístico con una ojiva no nuclear basada en misiles balísticos intercontinentales Minuteman III, y los Trident II regulares, para un ataque rápido a los estados rebeldes. Por lo que Washington en ese momento entendía, en particular, a Irán y Corea del Norte. Pero esta idea fue abandonada. El Pentágono pensó que Rusia podría malinterpretar los lanzamientos de misiles balísticos intercontinentales, y esto se convertiría en una guerra nuclear a gran escala. Luego, Estados Unidos anunció la posibilidad de crear armas hipersónicas. Uno de los primeros proyectos es el X-51 Away al lado. La velocidad declarada es de 7.500 km por hora. Pero surgieron problemas durante las pruebas y el misil nunca fue aceptado en servicio. Usando los resultados y desarrollos existentes, así como los prototipos existentes, Estados Unidos está considerando la opción de misiles de crucero de alta velocidad para submarinos de clase Virginia. Esto es parte del programa convencional de huelga inmediata. El Pentágono espera recibir las primeras muestras en serie para 2024. Los submarinos nucleares se adaptarán a ellas para 2028. Se colocarán hasta 65 en cada submarino de la serie Block V. El Pentágono espera que estos programas de investigación allanarán el camino para varias armas hipersónicas. Pues bajo mi punto de vista todo esto quiere decir que todavía Estados Unidos está más atrasado que el rabo de una vaca. Y encima con la guerra empezada. Además, Estados Unidos está considerando la creación de varias áreas de posición para misiles de mediano alcance en Europa, en Polonia y Rumanía. En junio de 2020,
En la cumbre de ministros de defensa de la OTAN, se tomó la decisión de desplegar prometedores misiles convencionales estadounidenses de mediano alcance en Europa. Teniendo en cuenta la velocidad de vuelo y el radio de acción, en Rusia llegaron a la conclusión de que el tiempo de vuelo a Moscú es de varios minutos, lo que es una amenaza para Rusia. Pues así están las cosas, la OTAN tiene metido entre ceja y ceja acabar con Rusia, pero con misiles de otra época. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.